Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador, de donde salen estos videos. Y solo Dios sabe lo que Él está haciendo y va a hacer con esto. Yo no sé. Y agradecido, como siempre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad. Porque entre los vivos siempre hay oportunidades. Y esta es una de las más grandes, que Dios me tenga todavía entre los vivos y sano, porque cada vez me siento mejor. Voy esforzándome un poquito, poco a poco, pero hasta aquí vamos bien. No estoy preocupado de nada. Como les dije, estoy pendiente de una llamada que me dijeron que me iban a hacer en unas semanas, y a las semanas se convirtieron en meses. Y si se convierte en año, no hay problema, porque estamos bien. Entonces seguimos bien. Entonces, para mí, en el caso mío, cada día es una bendición tremenda. Un día a la vez, como dice una canción por ahí. Entonces, eso para mí es muy importante. Y si Dios me permite que yo comparta la palabra de Dios con ustedes, esta es una oportunidad muy grande y yo no quiero desperdiciarla. Y siempre yo espero y aspiro que lo que Dios me ha dado y que lo que yo hago, ustedes también lo puedan hacer. Compartir esto, estudiarle, hacer lo que pueda, pero no ir desechando la palabra. Los miércoles hemos venido hablando en cuanto a los hombres de fe, aquellos que vivieron de la esperanza, aquellos que no vieron lo que nosotros hemos visto, no oyeron lo que hemos oído. Nosotros hemos visto demasiado, pero nunca les podremos comparar con esa fe que ellos tenían. Es que la relación de ellos con el Señor era tan personal, tan importantísima. Y la dependencia, porque no tenían las posibilidades que nosotros tenemos hoy de internet y otros medios, la tecnología, que dicho sea de paso yo no la uso y sigo vivo y sano, que es lo más importante. Y tengo quien me ayude y hago, y otros participan del ministerio y seguimos adelante. Entonces los del Antiguo Testamento no tenían eso, pero tenían una fe poderosa, que no la tenemos hoy. Hoy vivimos de la realidad, ya no vivimos por fe, porque todo lo hemos visto y todo lo sabemos, pero ellos no. Yo pienso en lo que decía el apóstol Pedro en la primera carta, hablando de los profetas que investigaron diligentemente acerca de quién y para quién administraban esa palabra que ellos decían, y que tenía el Espíritu de Cristo, y que hablaban de los padecimientos de Cristo y todo, pero para ellos dirían, ¿y cómo será? Pero para ellos vivían de la esperanza de que algún día poder ver lo que ellos mismos hablaban y se dedicaban a escudriñar esa misma palabra. A ver, diría Isaías en el capítulo 53, hoy hablé de esto. ¿De quién está hablando? Como dijo el eunuco en el capítulo 8 del libro de los Hechos. ¿De quién dice el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Hablando del capítulo 53. Entonces los profetas harían lo mismo, hablarían, investigaban, a ver, ¿cómo será esto? Aquí habla de un sufrimiento espantoso que alguien va a llevar, que todo esto. Y administraban todo eso, era para nosotros todavía. Es impresionante todas las cosas que Dios ha hecho. Y llegamos hoy nuevamente al capítulo 11, el versículo 32. Del 32 ya sacamos a Gedeón, hoy vamos a hablar de otro. Dice el versículo 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Hoy quiero hablar de David, después cogeremos a Barak y Jefté, y si hay otros, hay muchos hombres de fe por ahí. Pero hablemos de David. Entonces, en este versículo hay unos 5 personajes más que vamos a tratar de estudiarlo.
Pero yo quiero abrir en primer libro de Samuel, en el capítulo 17. He cogido este capítulo donde está la pelea o la lucha o la batalla, lo que sea, entre David y Goliat. Porque estamos hablando de un hombre de fe, es un hombre conforme al corazón de Dios. Es el único hombre que dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Le voy a leer aquí en el capítulo 16, versículo 12 y 13. Dice: envió pues por él, lo hizo entrar, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí fue cuando fue ungido como rey. Pero algo importante dice ahí: y desde aquel día el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y eso era una fortaleza para él. Entonces no estamos hablando de cualquier muchacho, porque era un joven, dice ahí la palabra de Dios. Pero vamos a ir leyendo las partes claves de acá. En el capítulo 17 del primer libro de Samuel, podemos leer desde el versículo 23. Dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Cojo de acá porque ya está David. Isaí, que es el papá de David, le dijo: vea, tome unos quesos, pan de pasas y buena comida que hacían en ese tiempo, cargue en unos burros, lleve, deje encargado las ovejas y váyase allá para que les lleve a sus hermanos y compartan allá con los que están guerreando y todo. Pero resulta que no había ninguna guerra, no había nada. Pero David oyó lo que decía el filisteo: manden un hombre que pelee conmigo, y el que gane, los que pierdan van a ser esclavos de los otros y todo lo demás. Pero no había un hombre que se le enfrentara a Goliat. Pero escuchó David esas palabras. El 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, y así era. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Había una recompensa para el que lo matara a este hombre. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Así se habla. Este venía, lo mandaron a llevar quesos y cosas para los que estaban guerreando, pero mire, salía el filisteo y todos a correr. Aquí no había pelea, no había nada. Pero lo bueno es que David escucha las palabras que habla este filisteo. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Es tremendo, David. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que lo venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano, el mayor, y lo que hizo fue regañarlo: ¿qué haces aquí? Sabemos que has venido porque has venido a ver la pelea, a ver la batalla aquí. Y David le decía en el versículo 29, respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Porque el hermano mayor yo lo había recriminado.
Y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera y le dio el pueblo las mismas respuestas de antes. ¿Cuál será la recompensa al que mate? Yo voy por eso, pero más por quitar ese oprobio del pueblo de Israel. Dice, fueron oídas las palabras de David, que David había dicho y se las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Dijeron, Rey Saúl, hay un hombre que está dispuesto a enfrentarse a Goliat. Y él dijo, tráiganlo. 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Por algo lo mandó Dios allá y por algo Dios lo había preparado ya. Porque yo siempre he dicho que Dios no va a mandarnos a hacer algo que nosotros no podemos. Si Él no nos ha dado las armas y nos ha capacitado para que hagamos la obra, siempre nos dará lo que necesitamos. Pero David está preparado y ningún otro, por lo que él mismo habla por acá. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, comparándolos, tiene razón. Pero después de la pelea podríamos decir David, el gigante, y el enano Goliat, porque lo que le pasó fue terrible. Dice en el 34, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y lo que dice después, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Esto es pan comido, esto es como un oso o un león, y el león es más fuerte que Goliat y todo esto, porque si enfrentamos a Goliat, a uno de esos dos animales, seguro que Goliat sale corriendo. Pero este se enfrentaba a esos que son más peligrosos. Y el Señor lo preparaba, Él lo preparó. Ahora dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Esto se llama fe. El Señor ha estado conmigo y me ha librado del león y del oso, y me librará de esto. Eso es confianza en Dios, eso es fe, por algo está allá. Tremendo. Y Saúl vistió a David, versículo 38, con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Es decir, Saúl le dijo, toma mi armadura, vístete y protégete. Porque la armadura que traía el otro era, dicen algunos que pesaba como 75 kilos, todo lo que traía en la cabeza, los pectorales, las piernas, los brazos, todo, la lanza. Extraordinario, pero ese podía caminar con esto. Pero David probó, y si era la armadura de Saúl, que era el hombre más alto de Israel, era el hombre más alto, el segundo más alto, dice, de hombros arriba le pasaba a Saúl. Entonces David no pienso que era tan alto, tan grande, y probó hacer eso y no pudo, dijo, quitó todo eso. Y yo a veces pienso en Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios, que tomemos toda la armadura de Dios. Y algunos dicen, tenemos que andar con la armadura de Dios, pero si usted no va a pelear, ¿para qué se pone?
Si no está enseñado a usar la armadura de Dios, no se ponga eso porque va a ser un estorbo. La armadura es para los valientes, los que corren el riesgo de enfrentarse a alguien y perder hasta su vida, como lo hacían los gladiadores. Un gladiador se colocaba la armadura y salía a la arena a pelear, pero cuando iban a pelear, una vez que terminaban, esa armadura ya la guardaban. No es andar siempre, que hay que andar siempre con la armadura de Dios, y si usted no está peleando, ¿para qué? Es como decir un futbolista, si no va a jugar fútbol, ¿para qué anda con los guayos, con pantaloneta y camiseta? Solamente el domingo, cuando van al partido, se coloca eso. Pero si alguien no está en la batalla, no está peleando, no está haciendo nada, ¿para qué va a usar la armadura? Así que David se quitó eso. En el versículo 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que tenía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Mire la armadura que coge las armas que se llevó David, 5 piedras. Cuando yo estudiaba, el profesor hizo una pregunta: ¿por qué piensa usted que cogió 5 piedras? Y la mayoría decíamos: por si le falla la primera, ahí está la segunda. Y después uno se da cuenta, porque no era solo Goliat, habían otros 4 hermanos, y creo que David cogió una piedra para cada uno, o podríamos decir, esas 5 piedras que eligió David representan 5 gigantes, 5 hijos de Anac, el padre de estos gigantes. Pero él dijo, me gusta lo que dijo, le vuelvo a leer para explicarle un poquito, el 40, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? ¿Vengas con palo? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti con 5 piedras. Él no dijo eso. Él no venía con 5 piedras, confiado en esas 5 piedras. Él dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Este viene con un arma poderosa que es la fe. Tremendo. El mismo Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este cerro, lánzate al mar, y él les haría caso. Este no habla de piedras, no arma. Uno puede decir, tú vienes con eso, yo vengo con una piedra, nada más. No, él no habló de piedras. Yo vengo, es en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y él te entregará en mi mano, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y daré de comer la carne de los filisteos a las aves y todo esto. Una confianza tremenda. Este hombre no tiene miedo, no tiene nada. Y me imagino todo el pueblo de Israel
¿A qué distancia estarían? Pero todos con los ojos puestos en un joven que se atrevió a ser diferente. Y es que cualquiera puede hacerlo si es que su confianza y su esperanza está en el Señor de los ejércitos, como David. Esto fue tremendo. El 48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Qué diferente es esto al ejército, a los escuadrones del Señor, que desde lejos les hablaba y todos se escondían y era un miedo. Ahorita está David cara a cara, viene avanzando y él corre también a ponerse en la línea, pero no está huyendo, va hacia el filisteo. Dice, vuelvo a leer el 48, aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. No es que está huyendo aquí. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Terrible esto. Ahora yo siempre me hago la pregunta, ¿por dónde entró esa piedra? Porque tenía casco puesto y todo esto para proteger la cabeza y todo, pero ¿por dónde entró? Es lo que he dicho muchas veces, el Señor lo que necesita es alguien que lance la piedra, porque Él la va a dirigir hacia donde la puede mandar. Eso es lo que necesita, que tire la piedra, y en todo hay que hagamos nuestra parte. Si queremos tener maíz, choclos y comer humitas y todo eso, necesita el Señor que alguien siembre los granos de maíz y Él se encarga del resto, pero Él no va a venir a sembrar y a hacer todo. Alguien tiene que hacer la parte nuestra, y David lanzó la piedra y él la dirigió, como dirigió la flecha contra Acab, cuando un soldado, viendo que no estaba Acab por ahí, que estaba disfrazado, tiró la flecha al aire, la botó y entra por la armadura que tenía y lo mató también. Pero se necesitan hombres que lancen la flecha o lancen la piedra, que el Señor la va a dirigir hacia donde Él quiere. Así que la piedra quedó clavada en la frente, porque esto es importante entender, porque uno a veces, libros de historias de niños he visto, que la piedra golpea y vuela, pero no, la piedra quedó ahí. Entonces son dibujos que no enseñan la verdad. Y cayó boca abajo, en tierra, cayó su rostro en tierra. El 50 dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano, pero tenía al poderoso de Israel, al Dios de los ejércitos, el que pelea nuestras batallas. Él confió en Él. Dice, así como me ha librado del león y del oso, me librará de porque este es como uno de esos también. Y aquí fue más fácil, la pelea fue más fácil que imaginemos un león y un oso, pelear contra esos animales. Eso no es tan sencillo. Esos hacen más resistencia que la que puso aquí Goliat. Bien. Sin tener espada en su mano, el 51 dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y David dijo, el Señor hoy te entregará en mis manos, yo te mataré y te cortaré la cabeza y daré la carne de los filisteos a los animales, porque ahorita sí se viene el pueblo de Israel a perseguir, porque ya el estorbo ha sido quitado.
Y levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos y por el camino de Saharín hasta Gat y Ecrón. Ahora sí, atáquenlos. Pero mire, un hombre, un muchacho de fe, que se atrevió, digo yo, a ser diferente, a creerle a Dios. Este que ha estado conmigo y me ha librado, me va a librar de eso. Pero no es el muchacho que duda, bueno, es que pelear con un oso o un león no es lo mismo que enfrentarme a un gigante con tremenda lanza que viene y con esto. No, este es igual. Y se arriesgó a pesar de las consecuencias y circunstancias que se le presentaran y fue engrandecido por Dios aquí y libró al pueblo de Israel. Entonces vale la pena cuando nosotros confiamos en Dios, pero para hacer eso, lo que hizo David, se necesita conocer muy bien a Dios, porque yo no voy a confiar en un desconocido o algo. Mi fe tiene que estar bien anclada en la roca, donde soy inamovible. Conocer quién es Él y todo. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos esto y empatemos allá con lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 6. Esto quedó como ejemplo para nosotros. Estas son cosas dignas de imitar. Arriesguémonos a creerle a Dios, que Él está con nosotros. Él nos librará de cualquier cosa, siempre y cuando pongamos nuestra confianza y esperanza en Él. Este fue muy engrandecido, David, aquí y todo eso, a pesar que después, ya en el capítulo 18, empieza una persecución de Saúl contra él por las canciones que cantaban las mujeres, porque cantaban que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, y dijo Saúl: a él le dan 10.000 y a mí 1.000, no le falta sino el trono. Y desde aquel día, dice, le voy a leer en el 18:7, y cantaban las mujeres y danzaban diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y desde ese día la vida de Saúl, de Aminoam, su esposa, de Mical y su otra hija y sus hijos, ya no volvió a ser la misma. Este hombre tremendo, por esos cánticos, no le gustó nada eso. Él tuvo envidia de David y todo eso, dijo, no le falta sino el reino y todo lo demás, pero bueno, lo importante es que este hombre hizo lo que tenía que hacer. Ahora, le leo el capítulo 17, le voy a leer por acá. En el capítulo 16, versículo 18, lo que se dice de David. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es varón valiente, y vigoroso, y hombre de guerra. Este no era cualquiera tampoco. Prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Completo está, tremenda armadura. ¿Para qué necesitaba más? Pero era hombre de guerra también, valeroso, prudente y lo más importante, y Dios está con él, por eso lo libró. Nosotros muchas veces queremos ser David, pero no vemos el precio que él pagó para llegar a ser todo esto, la obediencia y haciendo todo lo que a Dios le agrada. El Señor da testimonio de David que hizo todo lo que él le mandó. Obedeció todo lo que él le mandó, excepto lo de Urías Eteo. Pero Dios mira la parte blanca y último mira el puntico negro que le quedó en su hoja de vida. Pero ese es nuestro Dios. Bien, y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz
de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Cual peregrino vamos siguiendo la luz de los que precedieron nuestro andar. Ellos nos animan, nos llenan de coraje, sus vidas atestiguan de la gracia que Dios da. Cuán grande nube de testigos en derredor nos animan la carrera continua, en la esperanza de que aquellos que sigan tras nosotros reciban esa misma herencia de fidelidad, que nos puedan recordar que fuimos fieles y que nuestra devoción les dé valor, que las huellas que han de ver les guíen a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer, que nos puedan recordar que fuimos fieles.